Hola guapos y guapas, estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a ir a una capacitación de investigación científica y nos encontramos en la Universidad César Vallejo. Vamos a ver un poco de esta temática haciendo un resumen de lo que podamos captar en nuestras imágenes. Así que vamos a verlo, pues oye, claro, pues oye. Porque pueden citar, y ahora vamos a ver también ejemplos de locuras como la del Subat publicado, ¿no? Y entonces el hecho de citar a un autor no te da ninguna certeza. No es evidencia de que lo que tú estás diciendo es una verdad científica. El hecho de citar. Podría ser todo lo contrario, además. Y recopilar información tampoco es hacer investigación propiamente dicha. Son actividades que van a ayudar a... Entonces, profesor, ¿qué es investigación? Porque yo pensaba que todo eso era investigar. Bueno, citando aquí... Es una cita de cita esto, ¿no? Cruz del Castillo en su libro Metodología de la Investigación hace una cita a los autores Cólica, Mora, Ledesma y Sepúlveda. Y para ellos investigar es, por ejemplo, descubrir hechos y fenómenos. En las tesis que ustedes van a proponer, ¿qué hechos y fenómenos van a descubrir? De la psicología, obviamente. Buena pregunta, ¿no? O de los que ya están haciendo desarrollo de tesis. ¿Qué descubrimiento van a encontrar o pretenden aportar? Describir hechos y fenómenos también. Cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo de correlación, estamos describiendo un fenómeno, en este caso, dos o más variables que se comportan de una determinada manera en un determinado momento. Interpretar los hechos, hay que interpretarlos adecuadamente. Muchas veces se citan trabajos correlacionales como si fueran causales o explicativos. Ha encontrado que la autoestima tiene relación con la violencia. Entonces, programa de autoestima para todos. ¿Tiene sentido? Aparentemente sí, pero no. Estás encontrando que hay relación entre las dos variables, no que la autoestima causa la violencia. Entonces, la interpretación también es importantísima, ¿no? Establecer relaciones, el ejemplo que les acabo de dar de autoestima y violencia. Producir conocimientos. Esto también es investigación. Cuando ustedes hacen el proyecto o cuando hacen su tesis, hay dos opciones, básica y ciencia aplicada. La ciencia básica es para crear, adquirir conocimientos. Y la ciencia aplicada es para aplicarlos. Está bien. En ese caso, está bien la misma palabra que da la definición. Los estudios sistemáticos o la revisión de literatura no es tampoco una investigación propiamente dicha, porque no estamos creando conocimiento. Pertenece a todas las actividades que les dije que eran previas o complementarias a la investigación. Como les decía, si a ustedes que no son futbolistas profesionales les plantean, ya vas a jugar tú, no sé, un partido de la U de Alianza, tú vas a entrar ahí al campo. Entonces va a haber muchas carencias, muchas deficiencias que no las van a poder aprender ni siquiera en un año de entrenamiento. Y obviamente limitaciones físicas. Okay. Bueno, la ciencia también la investigación también es una disciplina, que si nos ponen a investigar, por más que estemos años estudiando en la universidad, no es que nos va a salir pues a la perfección, como si fuésemos en el fútbol Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o alguno de ellos, ¿no? No nos va a salir así. Tiene sus propios parámetros, su propio lenguaje. Si bien es cierto, usamos el mismo idioma, sigue siendo español para nosotros, o inglés en el caso de revisar de otros idiomas, o portugués o italiano. Es un lenguaje diferente. Así como existe un lenguaje en el fútbol, los futbolistas, los entrenadores, todos los del medio, hablan y se entienden muy bien utilizando un lenguaje que para nosotros es chino, ¿no? Salvo que empecemos pues a frecuentar esos sitios. Bien, en el caso de la investigación científica, hay un principio que explica cuál es la esencia de la ciencia.
es el principio de elegancia. Ustedes lo han escuchado tal vez como el principio de Oca. Cuando digo elegancia, cuando decimos elegancia, no nos estamos refiriendo a vestirse elegante. Cuando hablamos de elegancia en la ciencia, hablamos de un principio, para empezar, ¿sí?, que nos va a permitir, cuando hacemos una investigación, utilizar adecuadamente el lenguaje científico. ¿Y cómo es el lenguaje científico? Como dije, el lenguaje, la ciencia tiene su propio lenguaje, su propia manera, sus propias formas para comunicarse. El lenguaje científico es preciso. Es decir, si yo quiero hablar sobre autoestima, tengo que precisar qué es autoestima y qué no es autoestima. ¿Sí? O sea, conceptos que en ciencia abarcan toda la realidad no son científicos. No sirve. Genera confusión. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ¿no?, un concepto que no es de mi agrado y creo que no ayuda a la investigación, es el concepto de machismo. Sí, no, tranquilos, no me vayan a denunciar porque digo esto. Pero el concepto en sí, de machismo. ¿Cuál es el problema con este concepto? Que una conducta, por ejemplo, abrir la puerta a una mujer en algún local o en un auto, a la vez puede ser catalogado como caballerosidad y machismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O esa persona que hace eso es caballeroso o es machista. No puede ser las dos cosas a la vez, ¿o sí? No, porque en el primer caso estamos hablando de una cualidad y en el segundo caso estamos hablando de un defecto. Entonces, ese concepto no es preciso. Situaciones que son diametralmente opuestas son o entran dentro de un concepto que lo permite. Y en ese sentido no es un concepto preciso, es un concepto difuso. ¿Quedó claro lo que dije? ¿Sí? Por esa razón no me gusta el machismo. O sea, perdón, no me gusta el término. Preferiría usar violento, agresivo, conflictivo. Me parece que son conceptos más que te permiten delimitar mejor la realidad que quieres describir y que no se presta a este tipo de confusiones. Conciso, en el sentido de que al hablar sobre el término, sobre un concepto, sobre la realidad, se usa la menor cantidad de palabras posibles. Cuando tú estás investigando, quieres describir las cosas tal cual son, ¿no? No las adornas, no, esa no es la intención de la ciencia. Es describir la realidad tal cual es. ¿Qué realidad? La realidad verificable, ¿no? ¿Qué más? Es riguroso. Es preciso porque me delimita la parte de la realidad que estoy trabajando. Y así como puse el ejemplo, ¿no? Situaciones donde dos cosas que son diametralmente opuestas no pueden ser catalogadas de la misma forma. Eso no es preciso, es todo lo contrario. Es conciso porque no me excedo en el uso de palabras, sino que utilizo las palabras de una manera pertinente, sin exceder. Es riguroso, ¿por qué? Porque se evitan incurrir en sofismas, falacias, mentiras. Es sobrio, es decir, no se busca agrandar o tampoco se busca disminuir la realidad. Si la realidad es A, yo tengo que mostrar A, no menos A ni más A. Es por eso que expresiones como, he podido revisar algunas tesis que colocan en las conclusiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, concluimos que el presente trabajo es muy valioso porque aporta tal. No se trata de que te hagas propaganda, de que hagas publicidad de ti. Se trata de poner lo que es. Entonces, expresiones como qué lindo es mi trabajo,
merezca un 20 no se usa. ¿Sí? Bien, entonces, eso es un lenguaje elegante. Eso es el principio de elegancia de la ciencia. Utilizar el lenguaje científico de manera precisa, concisa, rigurosa y sobria. Vamos a poner algunos ejemplos. Hipótesis 2. La delincuencia juvenil es causada por la masculinidad tóxica del patriarcado opresor. ¿Cuántas variables tenemos ahí? La masculinidad, la toxicidad es otra palabra que tampoco la uso de manera seria, solo cuando estamos hablando de memes. Y 3, el patriarcado opresor. Son 3 variables. ¿Cuál de las dos, si no existiese evidencia en la realidad, si no se hubiesen encontrado estudios que nos dicen que en realidad, sí, para la delincuencia, la ausencia paterna es una variable más o menos recurrente, ¿sí? Dejando de lado la evidencia como hipótesis, ¿cuál elegiríamos para explicar la delincuencia? ¿La hipótesis 1 o la hipótesis 2? En la hipótesis 1 tenemos una variable que explica toda una realidad, una serie de conductas. En la hipótesis 2 tenemos 3, por lo menos, que también intentan explicar una realidad con diversas manifestaciones. Según este principio de elegancia, aquella hipótesis que suele ser la correcta es la más simple, la que tiene un principio que explica más, y no al revés, como en el ejemplo 2, donde tenemos 3 principios que van a explicar lo mismo. ¿Okay? Bueno, esta hipótesis ha sido más o menos corroborada en los estudios que se hace con gente que está recluida, ¿no? Gran parte de ellos ha tenido dentro de su historia familiar ausencia de padre. Y esto tiene que ver un poco con lo que vemos en el argot popular, ¿no? Hay una canción muy famosa que es como el himno de los presos de Perú, ¿no? ¿Cuál es? Deben conocerla ustedes, ¿no? En el mundo en que yo vivo, siempre hay cotajinas, ¿no? Hace esa canción. ¿Me han escuchado o no? Les ponen en la fiesta así cuando ya están más o menos al último. Porque no es una canción nueva, pero es como un himno para los presos. ¿Cómo se llama esa canción? Es una salsa. ¿Alguien se acuerda el nombre del título de la canción? ¿Cuál? El preso, creo que se llama, ¿no? Hay una parte que dice, ¿no? A mi madre creo que dice, ¿cómo dice? Hay una parte que menciona a la mamá. Solo espero que recuerdo de mi madre, no sé qué, algo así. Pero no menciona al papá. Bueno, eso es algo muy recurrente en realidad. Bueno, ese sería el principio de elegancia. Bueno, ¿qué significa esto? Que ustedes, al elegir sus temas, sus variables, tomen en cuenta ello. No busquen tomar 800.000 variables o variables que tienen explicaciones estrambóticas, raras, que a su vez necesitan explicación. Ahora les voy a poner un ejemplo que he sacado de una investigación. Algunas situaciones que encuentro realmente que se repiten bastantes veces en lo que es la redacción. Y aquí hay que hablar de la redacción lingüística como tal, ¿no? El idioma, el uso del idioma. Recuerden que les dije, ¿no? Todos usamos el mismo idioma y nuestro idioma tiene sus propias reglas que hay que seguirlas, ¿no? Para tener una comunicación adecuada. Y también en la redacción científica, que sería un añadido, una complejidad mayor al uso del idioma, en este caso el español. Si no usamos adecuadamente el idioma español, imagínense añadirle las dificultades de usar el lenguaje científico.
se hace más complicado. ¿Sí o no, Ruth? ¿No? Se hace más complicado. El uso del idioma ya tiene sus propias complejidades, no es, o sea, a un nivel coloquial es fácil hablar español, pero a un nivel formal es un poquito, como que se complica la cosa, ¿no? Y nuestra comunicación en redes no ayuda. Usar el celular no ayuda, porque todo el tiempo nos está sugiriendo corrección el celular. Entonces, escribimos como sea y vemos la sugerencia y le presionamos a la sugerencia, ¿no? Entonces, como que se ha perdido un poco, por este uso de las redes, cierta prolijidad pues, al usar el español. Cada vez hablamos más rápido, cada vez tratamos de usar el menor número de caracteres, y eso implica una deformación formal del idioma. Ya no ponemos hola, algunos ponen oli, o ponen y ni siquiera con H, ya con O, L, I, nada más. O usamos el emoticón, ¿no? Un emoticón, un sticker. A mí me gustan mucho los stickers. Ponemos un sticker ahí saludando, ya ni siquiera redactamos nada. Entonces, esto influye realmente no solamente en el uso del idioma, sino, recuerden, cuando nosotros escribimos, estamos expresando nuestra manera de pensar. Bueno, a eso le añadimos lo que hemos mencionado: utilizar el lenguaje científico, donde vamos a buscar explicar la realidad de las maneras más simples posibles, no de una manera simplona, o sea, de cualquier forma, sino de una manera simple, como lo dice el principio de elegancia de Ockham. Para ello, como les mencionaba hace un momento, el lenguaje, la redacción, la comunicación científica tiene que ser, primero, precisa. ¿Qué significa precisa? Está delimitado el campo que yo estoy explicando. Si yo estoy hablando de la autoestima, está delimitada lo que es la autoestima. No puede haber situaciones contradictorias o que la autoestima signifique esto, signifique lo otro y todo. Todo es autoestima, no. Eso no es precisión. ¿Qué más? Aparte de preciso, ¿qué debe ser? Conciso. Evitar la palabrería. Tiene que ser riguroso. Rigurosa la comunicación en ciencia. ¿Qué significa eso? Que no voy a añadir nada a la descripción de la realidad según la evidencia que se ha encontrado. Tampoco le voy a quitar. Eso significa ser riguroso. Si mi estudio es correlacional, yo no voy a proponer programas de intervención. No tiene sentido. No estoy siendo riguroso cuando propongo programas ante los resultados de un estudio descriptivo simple o un estudio correlacional. Eso no es ser riguroso. Y finalmente debe ser sobrio. ¿Qué significa? Mi trabajo es recontra importante, ¿no? Eso significa que yo ponga mis conclusiones. Bueno, al culminar el trabajo de gran importancia para la psicología, no significa eso. Al contrario, evitar exaltar a alguien o a mí mismo o al propio trabajo. Usar un lenguaje sobrio, adecuado, pertinente, no propagandístico. Lo contrario a sobrio sería propagandístico. Como lo hemos visto en el ejemplo de la chica, ¿no?, que está hablando. En realidad se está vendiendo, como buena política se está vendiendo. Lo que hacen los políticos es eso, pues venderse, ¿no? Utilizan el lenguaje para vender su idea, para que finalmente lo que ellos proponen, así sea contrario, diametralmente opuesto a lo que dicen, se logre, ¿no? Bien, entonces teniendo en cuenta esos 4 aspectos, vamos a tratar de revisar, como les digo, ¿no?, en base a la experiencia de estos últimos tiempos, ¿no?, en los cuales he estado realizando tesis, ya sea gente pues que dejó la universidad y después regresó y aquí está mi proyecto, por favor quiero sustentarlo, o también participando, colaborando con profesores
que eran asesores, y he tenido la oportunidad de ser juez, acompañándolos en esta labor. Y el ciclo pasado, cuando empecé el proyecto, con mi primer grupo de proyecto, que ahora va a ser mi grupo de trabajo, investigación, que ya van a sustentar los resultados de lo que propusieron en el proyecto, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, dar algunas situaciones que se repiten tanto en la redacción del español como en la redacción científica, en aspectos teóricos también, ¿no? Hay algunos aspectos que se repiten. Somos del siglo pasado, hemos tenido experiencia en la comunicación muy diferente a la de ustedes, ¿no? Nosotros todavía usábamos cartas. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad. Te ríes, Ruth. Sí, hemos usado cartas. ¿Tú también? Pero que ahí nomás la pasabas ahí al lado a tu compañera, a tu compañero. Bueno, esperábamos semanas para recibir la respuesta a una carta, por ejemplo. Imagínense. 2, 3 semanas. Recuerdo a un amigo, hace bastantes años, que estaba en España, no, en Italia, y le escribía una carta. Entonces la recibía después de una semana, y para que él me responda obviamente pasaba otra semana. Entonces a veces demoraban 3 semanas. Imagínense una carta a un amigo que la recibía después de 15 días, 20 días. Es un montón de tiempo. Ahora no, ahora se stalkean feo, ¿no? O sea, ¿dónde estás? Manda evidencia. Pantallazo o videollamada al toque. Pobres enamorados, Dios mío. Pero bueno, teníamos esa suerte nosotros de no ser stalkeados de esa manera tan violenta. Veamos, algunos de estos, yo le he llamado así, problemas más frecuentes. El uso de la coma. Cada vez percibo que hay menos criterio para el uso de la coma. O la usan donde sea, o no la usan de plano. Y es un error que lo veo bastante frecuente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a revisar algún libro así de lengua y literatura, uso de la coma. ¿Sí? Sus docentes seguramente les van a empezar a corregir lo del uso de la coma. Yo por lo menos a mi grupo sí trato de corregirles siempre lo que es el uso de la coma. Otro aspecto, el cambio de género. No hablamos, pues, no estoy hablando del mito este del cambio de sexo y nada de esas cosas. Estamos hablando de la escritura, ¿no? Están usando una palabra en masculino y el artículo que usan es femenino. ¿Sí? Por ejemplo, el número también, están usando plural, una palabra en plural, y utilizan un artículo en singular. También lo veo con frecuencia. Y el que considero que es más evidente es el uso de conectores. Los enlaces entre una subidea y otra, ¿no? Esos son los conectores. Miren, voy a poner este ejemplo. Toma. Ahí está bien, ¿verdad? Porque estás usando un conector, ya, pero exacto, muy bien. Estás dando pase a una idea. Asimismo, por otro lado, ¿no? ¿Qué más hay? En este caso, en ese sentido, cada vez que usas ese conector o algún conector de esto, al inicio debes poner una coma. Tan negligente de exigirles que ustedes dominen las normas APA al 100%, porque seguramente ni ellos, salvo excepciones, lo hacen. Yo también redacto, yo también estoy en investigaciones, me entran las dudas, a veces siento que me he equivocado. ¿Qué hago? Voy al manual. Hay que trabajar con el manual al lado, siempre. No nos va a hacer, al contrario, nos va a hacer más capaces. Son demasiadas normas como para recordarlas todas. Seguramente cuando vayamos practicando más, algunas ya las vamos a tener internalizadas, pero no va a ser la mayoría.
Vamos a tener, por ejemplo, queremos citar una entrevista que la hemos visto en un canal de YouTube. Ahí hay que ir al manual. De hecho, yo por más que he citado varias veces, no lo tengo aquí en la mente. Voy al manual para citas de videos de YouTube, de entrevistas. Sobre todo es interesante porque algunas de las informaciones que nos van a servir para la realidad problemática, por ejemplo, las encontramos en entrevistas o en documentales donde se ha registrado la palabra de algún caso conectado con la variable que estoy estudiando. Entonces, ¿qué hago? Tengo que citarlo adecuadamente, así se encuentra en YouTube. ¿Okay? Bien, vamos entonces con las normas APA. ¿Qué es lo que he encontrado con mayor frecuencia? Las citas al final del párrafo. Y ahí sí calza, este es el ejemplo, ¿no? Miren cómo está Manzano 2019. ¿Es correcto? Bueno, ya deben saber que no, porque les estoy diciendo. ¿Dónde está el error ahí? En el punto. ¿Dónde va el punto? Al final, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Uso de sinónimos fuera de contexto. Parafraseo deficiente. Citas sin su referencia y viceversa. Acabo de olvidar por qué puse esto acá, debería estar arriba. Otro error. Todos nos equivocamos. Disculparán. Bueno, parafraseo deficiente, ¿a qué se refiere? Cuando tomamos un párrafo, una idea, y empezamos a cambiar algunas palabras. Eso es deficiente. Está difícil, ¿no? Y es que parafrasear no es tan fácil como hemos pensado alguna vez. No se trata de cambiar una palabra, le pongo el sinónimo y ya está. No. Cuando pongo las dos ideas a la par y veo que la estructura es diferente, el sentido es lo mismo, semánticamente estoy diciendo lo mismo, pero la estructura, la redacción es otra, entonces ahí he parafraseado adecuadamente. O sea, por ejemplo, a nivel nacional se realizó un estudio con la finalidad y solo he cambiado un trabajo, ¿no? A nivel nacional se realizó un trabajo con el fin de... No estoy parafraseando eficientemente. Tengo que tomar toda la idea y ponerla de otro modo. Eso es parafrasear. Para ello sí voy a tener que cambiar alguna palabra que otra, pues, eso sí. Pero también tengo que invertir el orden. Puedo ampliar incluso la idea, ampliarla, o ponerla resumida. Pero eso sería un parafraseo eficiente. No solo cambiar, en lugar de poner, entonces digo, correspondencia. ¿Qué sería correspondencia? Un sinónimo. Concordancia, ¿sí? Entonces, a nivel nacional se realizó un trabajo con el fin de establecer la concordancia del clima organizacional con el compromiso organizacional. Podría decir, ya está, ya es parafraseado. Y no necesariamente. ¿Ok? Citas sin su referencia. A ver, aquí hablamos de plagio, que la doctora Patricia lo ha desarrollado al inicio, ¿no? ¿Cuál es la esencia del plagio? A ver, esta es la idea. Si no es tuyo, no lo pongas así nomás. O sea, si no es tu idea, no debería aparecer en el texto así nomás. Esa es la esencia del plagio. Podríamos tener buenas intenciones o no tener malas intenciones, no buscar copiar a nadie. Sin embargo, en el texto, en la redacción, podría aparecer, y no es poco frecuente, aparecen con bastante frecuencia, ideas de otros, pero que parecen ser las ideas del autor del trabajo. Y eso es plagio. De una levedad menor que cuando lo haces conscientemente, evidentemente, pero sigue siendo plagio. ¿Queda clara esa parte?
podríamos pensar que no estamos plagiando, pero incurrir en plagio por no colocar las citas. Otro error que he visto con frecuencia es, a veces se cita al autor, citas una idea y pones al autor, pero no colocas la referencia. O a veces aparecen referencias, tú encuentras, por ejemplo, González 2022, en la referencia, ¿no? La dirección, todo. Después buscas en el texto y no hay González 2022, no aparece. ¿Por qué está ahí? Esos también son algunos errores que se encuentran con frecuencia. Ah, ya recordé, no era un error, fue un olvido. Esto del uso de sinónimos. Hay conceptos que pueden llamarse lo mismo, ¿sí? Variables que se llaman de la misma forma, pero que no significan lo mismo. ¿Queda claro eso? Por ejemplo, van a encontrar test, instrumentos que miden depresión, ¿sí? Pero cada test, y esto lo vamos a ver en la parte teórica y metodológica, cada test tiene su base teórica, se basan en una teoría en especial, y a veces hay diferencias entre una y otra definición. No puedo colocar, si estoy hablando de, por ejemplo, mis antecedentes, que como si se tratase de la misma definición en todos los antecedentes cuando hay instrumentos diferentes entre uno y otro. Eso es un error. A eso me refería con uso de sinónimos fuera de contexto. ¿Okay? Mis variables van a ser definidas por varios autores, varias propuestas teóricas. Patricia, sexting, ¿no? El sexting, ¿cuántos autores encontraste que definían el sexting? Varios, ¿okay? Siendo una sola variable, Patricia encontró varios. Bueno, a eso se refiere. Hay que tomar en cuenta, por más que estemos hablando de la misma variable, vamos a encontrar diferencias en la propuesta teórica, ¿ok? Bueno, y citas sin su referencia y viceversa. Revisemos el texto que puse aquí. Ajá, exactamente. Galán y Silva, coma, podría ir coma, asimismo, al estudiar la asociación entre sentido y pertenencia. Galán y Silva, paréntesis, 2021, cierro paréntesis, coma, asimismo, coma, al estudiar la asociación. Ahí creo que ahí quedaría bien, ¿no? Porque estoy hablando de una cita al inicio. Y bueno, la cita al final ya la hemos visto. Se trata de una actitud lo más neutral posible, porque a veces es imposible mantener la actitud neutral al 100%, de describir la realidad, los fenómenos psicológicos en nuestro caso, con la posibilidad de que eso que yo estoy describiendo sea negado. ¿Queda claro? Si no hay posibilidad de negar, no es científico. Si yo propongo algo sobre lo que sea, la autoestima, la violencia, y no es posible poner a prueba ese conocimiento que yo estoy proponiendo, no es científico. La idea es que pueda ser puesto a prueba, que tenga la posibilidad de ser falsado, como decía Karl Popper, ¿no? Que sería quien aportó el concepto de falsabilidad. Es decir, lo que ustedes van a tratar de encontrar en sus trabajos, en sus proyectos, es conocimiento que ha sido puesto a prueba. ¿En qué parte del informe se ve evidencia eso? En la discusión de resultados. ¿Sí? En psicometría me parece que han tenido discusión de resultados también, ¿no? ¿Sí? Cuando han llevado ya. Entonces me entienden más o menos de qué trata. Ustedes han encontrado ciertas propiedades psicométricas. ¿Qué han hecho? ¿Han dicho, estas son las propiedades psicométricas, amén? No. Las han contrastado con otros estudios, sus antecedentes. De eso se trata. No se trata de que voy a tener la razón, sino al contrario, voy a proponer algo que puede ser negado.
que de hecho tiene que ser puesto a prueba. Es el concepto de falsabilidad de la ciencia. A propósito de lo que comentaba su compañero. ¿Cuál era tu nombre? Josué, con apellidos creo, ¿no? ¿Josué? ¿Cuál es tu nombre? Marcelo. Llevamos, creo, entrevista. ¿No? Entrevista en tercer ciclo. Bien. Entonces ahora en lo que es la redacción. Encontramos aquí el error al inicio y al final. Y yo les había preguntado, a ver, ¿cuándo ponemos al inicio, cuándo al final? Bueno, cuando ponemos al inicio, resaltamos, ya sea por la necesidad que mencionaba Jan, por alguna razón del propio autor, queremos colocar en primer lugar al autor, resaltar al autor. ¿Sí? Por eso se pone al inicio, porque tiene más visibilidad el autor. Y cuando ponemos al final, lo que resalta, ¿qué es? La idea del autor. Exacto. Por ende, ya este es un tema de estilo, ¿cierto? Pero si todas mis citas tienen al autor al inicio, ¿qué estoy indicando con mi informe de investigación? ¿Entendés? Sí, suena como que estoy más, lo que decía al inicio, ¿no? Citando autores y no ideas. Y en realidad lo que más importa son las ideas. O sea, no está mal que ustedes coloquen los autores al inicio. De hecho, cuando citan antecedentes, lo que se pide en el estilo de redacción que tenemos es que pongan primero al autor, ¿no? Pero cuando estamos hablando de antecedentes. Después, lo que les sugiero es que coloquen más bien las ideas antes que los autores, salvo que estén citando una definición, donde ahí sí conviene resaltar al autor. Si yo estoy citando una definición de autoestima, quiero resaltar que no es mía, que es de él, de tal autor, y la cito textual, no voy a parafrasear algo, ¿no? A propósito, esto del índice de similitud, creo que estamos en 18 o 20 como mínimo. 20, ¿no? Va a bajar, me han dicho, a 10. No, no es cierto. Es para ver si están atentos. Este 10%, perdón, este 20% es para que se contengan las ideas que son citadas textualmente, que hay que tenerlas, porque todos definimos las variables, entonces ahí no vamos a parafrasear. Recuerden que el Turnitin no te arroja en realidad el plagio propiamente dicho, te arroja un índice de similitud que tú interpretas o no como un plagio. O sea, puedes tener 20% de similitud y tu asesor te dice, oh, muy bien, te felicito, no has sobrepasado el índice de similitud, pero a lo mejor en tu trabajo tienes un párrafo completo que sale en rojo, que lo detecta como que está en otro trabajo en internet. ¿Hay plagio o no? Sí hay, porque todo el párrafo no puede estar así. En el caso de los antecedentes, no vas a cambiar los resultados, no vas a cambiar el tipo de diseño, no vas a cambiar al autor o el título del trabajo, eso siempre va a salir coloreado. Pero te das cuenta al redactar que hay espacios que están sin resaltar dentro del mismo párrafo. Y te das cuenta que precisamente los que están sin resaltar no son los datos, no son los nombres, no son el nombre de la prueba o el del autor. No puedes concluir, por ende, que el autor del trabajo ha incurrido en plagio. Pero si se trata de que son antecedentes y todo sale coloreado, entonces sí, pues puede ser tomado como plagio. Entonces ya saben, al inicio es para resaltar al autor, en los casos en que está siendo textual conviene mucho más. Después conviene hacer mejor la cita de la idea. Una falacia es un error en el razonamiento. Ante una premisa cierta hay un error al razonar. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, voy a inventarlo obviamente.
Según Yang, el autor Yang, un reconocido investigador, las mujeres tienen mejor autoestima que los hombres. ¿Dónde está el error ahí? No es cierto, dice. Estoy inventando, pues estoy inventando. Pero ¿cuál es mi error? Estoy cometiendo un error. Sí, Marcelo. ¿Perdón? Exacto, porque es una falacia de autoridad. Exacto. Estoy asumiendo que lo que digo es verdad porque lo dice Yang, que es una eminencia en psicología. Eso es una falacia, por ejemplo, de autoridad. Podemos encontrar gente que habla, no, pero Einstein decía esto, Einstein no sé qué, Einstein tomaba el café cargado, entonces el café cargado debe ser bueno, mejor que el ligero, porque Einstein era un genio. Son falacias de autoridad. También las podemos tener en psicología. Freud decía esto, que no, Watson decía lo otro, Skinner, no sé qué. Son falacias de autoridad. ¿Por qué? Porque lo que estoy describiendo como la realidad la considero válida no por lo que estoy describiendo, sino porque alguien que tiene una autoridad lo dice. Entonces, profesor, me dice, y ahora entonces nunca puedo decir esta persona es una eminencia o es alguien reconocido en investigación o en psicología o en lo que fuera. ¿Qué dicen ustedes? ¿O sí habrá excepciones? No, este sí. Este psicólogo sí amerita decir que es una eminencia y lo que dice es cierto. ¿Habrá alguna excepción? ¿O de plano ninguna autoridad es válida? Depende de las ideas que la depende de las ideas que la dice. No, es que si ya depende de las ideas, ya no depende de él. Pues. La pregunta es si habrá circunstancias donde sí es válido lo que dice una persona porque es considerada una eminencia. O de plano rechazamos todas las autoridades científicas. Exacto. No deben existir las eminencias en ciencia porque nos interesa la descripción de la realidad. Y puede ser el más laureado psicólogo o premio Nobel o lo que sea. Debe importar que lo que está describiendo es riguroso, preciso, etc. Verificable. Puede ser, como digo, alguien que tiene 40 premios Nobel, pero podría estar describiendo la realidad de una manera errada. Y si lo hace de manera correcta, en virtud de esa corrección, de esa rigurosidad que se debe tomar sus palabras, no porque fue premiado 50 veces. Ahí hablamos de falacias, y hay un montón de falacias, no solamente esta, pero esta es una de las principales y muy fácil de incurrir. Cuando ustedes dicen, cuando están sustentando, dicen, bueno, la autoestima, como nos dice tal, tal y tal, es esto. Suena a que están cayendo en esa falacia. La autoestima es esto, ¿no? Es esta manifestación, esta conducta, tiene estas causas. Me baso en, es diferente. A decir, bueno, Jan y Pamela, no sé qué, dijeron esto, de la autoestima. ¿Sí? Es diferente. Hay que priorizar la descripción que se hace en la realidad, no a quien lo dice. No es verdad porque lo dijo fulano o mengano. Es verdad porque está describiendo la realidad de una manera rigurosa, precisa, concisa, sobria, etc. Bueno, sofismas. Cuando tú incurres en una falacia, no tienes la intención. No hay una intención de mentir, de sacar provecho. El sofisma es una trampa que tú introduces adrede para engañar, como lo que hizo este autor del Zubat de Pokémon para publicar en la revista. Es un sofisma. ¿Por qué? Bajo la apariencia de un artículo, porque en realidad el artículo lo revisé, lo he visto, no rigurosamente, pero
Lo he leído, está en inglés obviamente, y tiene toda la apariencia de un artículo científico. El uso de las palabras, la redacción, todo. Tú lo ves y dices, wow, esto es un artículo científico. Pero el contenido es el que da risa, ¿no? Hablando de una especie de murciélago que es en realidad un personaje ficticio. Bueno, ese sí es un sofisma. A propósito se introduce un error para que la persona caiga, ¿no? Acepte lo que estamos proponiendo. ¿Ok? Actitud dogmática, como esta, en el ejemplo que les he puesto acá. Bueno, que he tomado, mejor dicho, yo no he hecho esto, ¿no? Es una actitud dogmática. No te explica nada, te habla en términos que quién sabe qué signifiquen, como la energía transformadora, las fugas transitables. Bueno, eso tal vez sí pudiese ser alguna propuesta teórica, pero no parece serlo. Este es un texto más o menos dogmático, donde se habla de creencias, de ideología y no de cosas verificables. ¿Cómo puedes tú comprobar la energía transformadora? No se puede, al menos, ¿qué es eso? La energía transformadora. Existen ranking de revistas. Eso contradice a lo que estamos hablando de la falacia de autoridad. Sí, total, sí. Si no hay autoridades, entonces ¿por qué hay revistas mejores que otras? ¿Por qué hay un ranking de revistas? Es todo un tema ese. Pero bueno, he encontrado ahí en algunas revistas hablar de posturas políticas. Directamente. Artículos hechos para atacar una ideología política. Directamente. Se habla pestes de una postura política. O sea, no se habla de la realidad verificable de manera precisa, concisa, etcétera, sino directamente se ataca a una postura política, a una creencia. Esa es una actitud dogmática. Otra cosa que he visto es cuando, con frecuencia, es que lo noto, por ejemplo, cuando citan la parte del marco teórico, con subtítulos, un montón de subtítulos. Definición, causas, consecuencias, teoría no sé qué, teoría no sé cuál, todo. Eso es monográfico, ¿no? Es un estilo de redacción tipo monografía. Olvídense de eso en sus informes de investigación. Todo debe ser recorrido y en prosa. Nada de subtítulos. En la monografía sí recopilamos, ordenamos. O sea, es como que todos ustedes son trabajos, entonces yo los ordeno, ¿no? Y pongo si apartado 1, 2, eso sí es una recopilación, pero no es una investigación científica tal cual. Lo que ustedes van a hacer, si es investigación científica, por ende debe cambiar la redacción. Ustedes no van a acumular ideas, a recopilar trabajos y ponerlos y ordenarlos. Lo que van a hacer es interpretar, analizar, ¿sí? Claro que para eso tienen que recopilar, es cierto, pero eso no es lo que se debe ver reflejado en sus trabajos de investigación. Eso es algo básico, algo complementario a sus trabajos. Entonces, olvídense de los subtítulos, todo en prosa. Si ustedes redactan algo que no se va a entender porque es ambiguo, porque habla de cualquier cosa menos de cosas verificables, entonces no hay forma de demostrar si existe o no. Esto sí es verificable. Esa es la intención de las referencias. Se les pide que pongan referencias para poder verificar, como una muestra de transparencia y también para poder verificar. No me ha pasado pocas veces que he ido a las referencias y he encontrado que no dice lo que estaba citando. Y aquí mis alumnos de proyecto no me van a dejar mentir cuando hicimos lo del artículo de revisión. A ver, ¿qué dice aquí? Ya, a ver, vamos a la referencia. Después encontrábamos en la referencia y efectivamente no decía eso que decía en el texto. Miren, no ha sido posible encontrar una explicación definitiva para este resultado, el que citan anteriormente. Si bien puede suponer una mayor sensibilización por parte de los más jóvenes ante la solicitud de ayuda, del mismo modo que se ha encontrado en otros estudios que evalúan experiencias de victimización.
Esto también es un signo de que estos resultados, esta discusión es seria y es rigurosa, porque está diciendo no hemos podido encontrar explicación a esto. En otros artículos podrían encontrar ustedes nuestro estudio tiene esta limitación. Hemos trabajado con esta población y es muy corta, muy pequeña. Yo he encontrado artículos donde se dice ello, y eso es un signo de rigurosidad, y es deseable, es adecuado, pertenece a lo que les estoy comentando sobre la esencia de lo que es una ciencia, ¿sí? Esconder por ahí, no, mi limitación, uy, que no vea el profesor que tengo esta limitación, no tiene sentido. Y si hay un profesor que penaliza eso, está mal, no debería penalizar, ni siquiera. Y justo había sido juez en el mes pasado de un trabajo donde se suponía que debían haber encontrado un resultado y no lo encontraron. Creo que fue de violencia con no me acuerdo qué otra variable era, pero se supone que esta variable, violencia, vamos a ponerle la otra, no me acuerdo exactamente cuál era, pero vamos a poner habilidades sociales, se correlaciona, es decir, si tienes mejores habilidades sociales eres menos violento o se aprecia una menor violencia y viceversa. Bueno, resulta que en el trabajo que hizo esta tesista encontró lo contrario y se sentía preocupada, pensaba que le iban a desaprobar porque había encontrado algo que intuitivamente hablando no debería haber encontrado. Entonces decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debería haber hecho? ¿O qué harían ustedes si encuentran en sus resultados, por ejemplo, sus estudios psicométricos, arrojan que la prueba no tiene validez, no tiene confiabilidad? ¿Qué hace? Eso sería lo correcto. Pero si su profesor le dice, no, entonces está mal, tu trabajo está mal, déjalo. El que está mal es el profesor. ¿Sí? En todo caso hay que revisar si los procedimientos que ha realizado el tesista están adecuados, no ha cometido algún error, tal vez, puede ser. Pero si salvamos eso, si vemos que efectivamente ha seguido un procedimiento adecuado, no tendríamos por qué penalizar que el resultado haya sido X y no Y. Es un error garrafal que lamentablemente lo he visto. No tendría que haber ese tipo de reacciones. Se supone que yo estoy buscando describir la realidad tal cual es. ¿Y qué tal si en esa población es así, las variables se comportan de esa forma? O sea, yo voy a buscar que no, negar eso, que lo cambie. No, lo cambias, entonces no se hace otro resultado. Es una locura, ¿no? Bueno, también es un signo de rigurosidad poner nuestras limitaciones, por ahí incluso haber usado un instrumento con determinadas características y no otro. Todo eso sirve. Después en las recomendaciones yo puedo poner tranquilamente trabajar el estudio en una población diferente, con un instrumento de otras características. Finalmente, en cuanto a la metodología, lo que les decía al principio, ¿no? Tenemos un estudio correlacional y concluimos que deberíamos hacer programas para mejorar una de las variables, ¿no? Es tan importante todo lo que hemos hablado como el diseño que ustedes van a usar. La mayoría seguramente va a usar un diseño correlacional de 3 variables, que ya no se está aceptando de 2, ¿verdad? Ya no se está aceptando. Entonces tienen que usar 3 variables. Pero se permite que ustedes propongan otro diseño que no se use o que no sea frecuente. Claro, algunos diseños son más, ameritan una mayor complejidad que otros, eso es cierto. Pero es su trabajo, su tesis, es su profesión, ¿no? Creo que amerita ahí. Uno muy frecuente es en los criterios de inclusión y exclusión. Para no aburrirlos les diré que no significa que pongan el positivo y el negativo, o sea, el criterio de inclusión, que sean de ambos sexos.
y de las edades de 18 más. Criterio de exclusión. Bueno, ahí sí no hay forma de poner que no tenga sexo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi población? Los adolescentes de Trujillo que estudian secundaria. ¿Cuál va a ser mi muestra? Los adolescentes de Trujillo que estudian secundaria de 5 colegios de Trujillo. Ya está mi muestra. 50 de cada colegio, o sea, ¿cuánto es 5 por 5? 250. Es un ejemplo. Entonces, hay que diferenciar lo que es universo, lo que es población y lo que es muestra, ¿no? No es lo mismo. Ya no hablamos de muestreo, de eso también. Pero primero hay que entender la diferencia entre cada uno de ellos. Después ya viene el mayor detalle, ¿no? Discusión de resultados. Muchas veces se confunde discutir resultados con presentar resultados. O sea, yo lo presento, mi resultado. Yo obtuve esto, y la otra persona obtuvo lo otro, y sí, ahí quedó. Eso no es discutir resultados. Tengo que discutir. Yo encontré 20, el otro encontró 40. ¿Por qué? Bueno, creo que yo encontré 20 por esta razón, por esta otra razón, y el otro encontró 40 porque no se trabajó con una población más pequeña, son extranjeros, en fin, lo que yo voy a ir encontrando y analizando, ¿no? Y también es parte de la discusión por poner, bueno, yo encontré 20 y el otro encontró 40 y no encuentro la explicación. También es válido, pero debe ser cierto, obviamente, ¿no? No van a poner a todos, no le encuentro explicación, profesor, porque mis resultados. No puede ser. Pero bueno, ahí es donde surgen las nuevas hipótesis para futuros trabajos que yo voy a colocar en forma de recomendaciones. En la revisión que he encontrado en la revisión de las tesis donde he sido juez y también en los trabajos donde he sido asesor. Bueno, eso es todo. Gracias. No sé, profesora, ¿hay algo más? Ahí terminamos todo. Gracias por